medio de la grave escalada en Oriente Próximo, el primer ministro Benjamín Netanyahu anunció la creación de un gobierno de unidad nacional en Israel. Netanyahu, quien hasta antes del ataque de Hamas había enfrentado una feroz oposición interna a su reforma judicial, ha pedido ahora a sus detractores políticos unirse al gobierno sin condiciones previas. Soy Jenny Pérez y Guermarín para Deutsche Welle. Destacamos. En su reciente alocución, Benjamín Netanyahu además comparó a Hamas con el llamado Estado Islámico. El primer israelí también anunció que la respuesta a los masivos ataques de Hamas sobre su territorio cambiará Oriente Medio. Hamas amenazó con matar a rehenes en respuesta a los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza. La prensa israelí reveló que Tel Aviv habría pedido intercesión a Qatar. Intensa jornada en la Unión Europea. Países socios, entre ellos España, piden explicaciones a Bruselas por la polémica revisión de los proyectos de ayuda para el desarrollo de los palestinos anunciada por el comisario ultraconservador de Hungría. Los ataques de Hamas del sábado han dejado ya más de 900 muertos según Israel, según además cifras que citan medios locales. Esto después de que se encontrara un centenar de cadáveres en una pequeña comunidad agrícola cercana a la frontera con la Franja de Gaza. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró en una comparecencia televisiva que aún hay milicianos palestinos en Israel y que los ataques aéreos contra Gaza son tan solo el principio de una operación de mayor envergadura. Previamente había prometido que la respuesta de su país a los ataques sin precedentes de Hamas cambiaría Oriente Próximo. Israel ha ordenado el bloqueo total de la Franja de Gaza y también ha movilizado 300.000 reservistas. Tanques israelíes se concentran a las afueras de Gaza. 2 días después del violento ataque de Hamas, cientos de miles de reservistas del ejército israelí han respondido al llamado a las armas. Estamos imponiendo un bloqueo total de Gaza. No habrá electricidad, ni comida, ni agua, ni combustible. Todo estará cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuando como corresponde. Los hospitales en Gaza ya sienten los efectos del bloqueo. Se están quedando sin insumos críticos para tratar a los cuantiosos heridos. Lamentablemente, la cantidad de insumos médicos es insuficiente. Simplemente no basta, ni algunas de las medicinas no están disponibles en los almacenes del Ministerio de Salud. También corremos el riesgo de quedarnos sin combustible y sin energía. No se puede operar en pabellones de emergencia sin combustible ni electricidad. Israel asegura que sus misiles tienen como objetivo cuarteles e instalaciones de Hamas y otros grupos terroristas, pero cientos de civiles sufren el impacto de los proyectiles. Estaba en casa durmiendo con mis hijos, entonces llegó una lluvia de misiles. Las rocas nos golpearon y los niños salieron huyendo. Algunas personas resultaron heridas y otras murieron bajo los escombros y se convirtieron en mártires. Corrimos a las escuelas. Mi hija sufrió un golpe en la cabeza. Israel asegura que sus fronteras con Gaza permanecerán cerradas, resguardadas por tanques, mientras soldados recorren el sur del país en busca de militantes de Hamas. Pero los lanzamientos de misiles contra Israel continúan, al igual que el ejército israelí prosigue con el bombardeo aéreo de Gaza. Por temor a la infiltración de militantes, Israel también está enviando tropas y tanques a su frontera norte con el Líbano. Bombardeando el área para intentar repeler la amenaza, Hezbollah responde de la misma manera. Ahora Israel se enfrenta a la posibilidad real de una guerra con múltiples frentes y el resto del mundo observa con la esperanza de que no suceda lo peor. Y la vida de civiles como elemento de presión es lo que está haciendo Hamas como rehenes a más de 100 civiles según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Los rehenes son principalmente israelíes, pero entre ellos también hay varios turistas extranjeros. Entre ellos hay hombres, hay mujeres, hay niños y hay ancianos. Hamas amenazó con ejecutar públicamente a los secuestrados si Israel continúa, dijo, los bombardeos indiscriminados y sin previo aviso sobre la Franja de Gaza. Johnny Asher está viviendo una pesadilla.
Su esposa y sus 2 hijas están entre las personas secuestradas y trasladadas a Gaza por milicianos de Hamas. Las identificó en un video que circulaba en redes sociales. Habían ido a visitar a su suegra a un kibutz cerca de Gaza cuando milicianos palestinos cruzaron la frontera israelí el sábado. Por la mañana contacté con mi mujer y me dijo que había terroristas dentro de la casa. Esa fue la última vez que hablaron. Confía en que estas no sean las últimas imágenes que tenga de su familia. No es sencillo saber que toda tu familia, tus 2 niños y tu mujer, lo más preciado que tienes, está secuestrada. Pero intento ser positivo y creer que algo ocurrirá. Confío en que mi país, Israel, mi primer ministro y mi gobierno harán algo para traerlas de vuelta lo antes posible. Este otro video viral muestra a una joven angustiada a la que los combatientes se llevan en una motocicleta mientras otros retienen a su compañero con las manos atadas a la espalda. La pareja asistía a un festival de música en el desierto. Ambos siguen desaparecidos. Esta mujer le cuenta a la BBC que se escondió en un huerto de cítricos cuando hombres armados abrieron fuego contra los asistentes de un festival. Estaban por todos lados a mi alrededor, iban de árbol en árbol disparando. Disparaban a todas partes, desde ambos lados. Vi a mucha gente morir a mi alrededor. Tuvo suerte de salir con vida del festival en el desierto, al igual que estos jóvenes, visiblemente agotados pero aliviados por poder reunirse con sus seres queridos. Cientos de asistentes al festival se cuentan entre los secuestrados, asesinados y desaparecidos en Israel. Shani Luke, ciudadana alemana, fue secuestrada en el recinto. Su madre mantiene la esperanza de que esté viva. Hemos recibido un video en el que reconozco claramente a mi hija. Está inconsciente en un auto conducido por palestinos por la franja de Gaza. Por favor, háganos llegar cualquier noticia o ayuda. Gracias. En una conferencia de prensa en Tel Aviv, los padres de varios israelíes secuestrados solicitaron una reunión con el gobierno para que les ayude a encontrar a sus hijos. Algunos estaban también en el festival en el sur de Israel. Y escalada también en la frontera norte de Israel, la milicia islamista libanesa Hezbollah. A esta hora lanza misiles y morteros contra Israel tras perder a 3 miembros en un ataque, según fuentes del grupo chiita, considerado terrorista por la Unión Europea. Israel había confirmado la muerte de varios milicianos de Hezbollah que habían ingresado al norte del país procedentes desde el Líbano. Y en medio de todo esto, un funcionario del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos advirtió a Hezbollah que no habrá un nuevo frente de guerra contra Israel. El ejército israelí bombardeó diversas áreas en el sur del país vecino y también afirma estar desplegando helicópteros militares en la zona. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, volvió a condenar los ataques de Hamas contra el pueblo israelí. Guterres además exhortó a Israel a defenderse, pero dentro, dijo, del derecho internacional. Escuchemos. Reconozco los agravios al pueblo palestino, pero nada puede justificar estos actos de terrorismo, ni el asesinato, mutilación o secuestro de civiles. Reitero mi llamada al cese inmediato de estos ataques y a la liberación de los rehenes. Como respuesta a estos ataques sin precedentes, los bombardeos israelíes han golpeado Gaza. Estoy profundamente angustiado por las informaciones que aseguran que 500 palestinos, mujeres y niños incluidos, han muerto y que hay más de 3.000 heridos. Desafortunadamente, estas cifras siguen creciendo mientras las operaciones de Israel continúan. Si bien reconozco las preocupaciones legítimas de Israel por su seguridad, también le recuerdo que las operaciones militares deben llevarse a cabo de conformidad con el derecho internacional humanitario. Y nos detenemos ahora en la tensa y confusa jornada de la Unión Europea. Tras 3 países socios, 3, Irlanda, Luxemburgo y España, han decidido pedir explicaciones a Bruselas por la polémica revisión de los proyectos de ayuda para el desarrollo de los palestinos anunciada por el comisario ultraconservador de Hungría. En un tuit, el comisario europeo de Vecindad y Ampliación, el húngaro Oliver
Barghouti aseguraba que en su calidad de mayor donante de ayuda a los palestinos, la Comisión Europea estaba revisando toda su cartera de desarrollo por un valor total de 691 millones de euros. Bueno, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, desautorizó posteriormente este anuncio del comisario europeo húngaro. Este episodio elevó el debate sobre si las ayudas de Europa van a dar o no a las cuentas de Hamas, grupo que la Unión Europea, recordemos, considera terrorista. La suspensión a las millonarias ayudas para el desarrollo de los palestinos, un anuncio que Europa retiró, agregando que nunca han estado en juego las ayudas humanitarias. Pero ¿qué sucedió en concreto? Queremos ampliar con la periodista María García Sornosa en Bruselas. María, esta marcha atrás sucede exactamente después de que España anunciara su negativa a cortar el grifo a los palestinos. Eso fue lo que se dijo en un momento. Cuéntanos, por favor, qué fue lo que sucedió. Y Jenny, después de una jornada caótica de muchos reproches y sobre todo mucha confusión, la Comisión Europea se ha visto obligada a salir del paso y anunciar que no va a congelar esos 691 millones de euros en fondos de ayudas al desarrollo a Palestina, un anuncio que había hecho tan solo unas horas antes su comisario húngaro de vecindad. Este paso atrás se produce después de las críticas públicas de muchos Estados miembros, especialmente vocales han sido algunos como España, Irlanda y Luxemburgo. Los que nos decían desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español es que el anuncio había pillado por sorpresa, que no se había comunicado a los Estados miembros, ni siquiera al propio Josep Borrell. Así, con todo este lío de fondo, la Comisión Europea, comandada por Ursula von der Leyen, ha tenido que salir del paso, matizando que no hay suspensión de pagos en este momento porque no había ningún pago pendiente. Lo que sí que sale hoy de Bruselas es el inicio de un mecanismo de revisión de urgencia junto con los Estados miembros para revisar todas las ayudas y todos los paquetes que la Unión Europea da a Palestina y para llegar a un punto en común y discernir si de momento esos paquetes se adecuan a la situación sobre el terreno. Así que lo que vemos ahora no es un punto final ni mucho menos, sino un punto de aparte, y la Comisión Europea gana así tiempo y se da un balón de oxígeno. ¿Cómo resolverá Europa una de las principales dudas? ¿Alguno de los socios comunitarios que fondos europeos no vayan a parar a financiar al terrorismo de Hamas? Sí, mucho del cómo se va a hacer lo vamos a conocer mañana, porque este va a ser el plato fuerte de ese Consejo de Asuntos de Exteriores extraordinario que ha convocado Josep Borrell. Los ministros lo van a debatir en profundidad y seguro que salen algunas decisiones, aunque no sean formales. De momento lo que sabemos es que la Unión Europea tiene salvaguardas muy fuertes, no solo con Palestina, sino con cualquier rincón del mundo, que además siendo el principal donante de ayuda humanitaria. En lo que Bruselas sí que ha hecho mucho hincapié en ese comunicado de última hora es que su prioridad, y leo textualmente, será garantizar que ningún fondo de la Unión Europea permita de forma indirecta a cualquier organización terrorista llevar a cabo ataques contra Israel. El cómo, como digo, lo conoceremos en los próximos semanas y días, y aunque todavía esta decisión no sea patente, no se puede descartar ni mucho menos que la Unión Europea vaya a congelar muchas de estas partidas para la autoridad palestina. Lo que sí incide la Unión Europea es que no están en cuestión los fondos en asistencia humanitaria, unos fondos que son muy importantes especialmente para la población de Gaza, donde un 80% depende de estas donaciones y de la ayuda que recibe de la comunidad internacional. Que día allá en Bruselas. María García Sornosa, muchas gracias. Buenas noches. Y los líderes de Italia, de Reino Unido, de los Estados Unidos, Francia y Alemania han emitido un comunicado conjunto en el que afirmaron que sus países van a permanecer unidos y coordinados para garantizar que Israel pueda defenderse, mientras reconocen, citamos, las aspiraciones legítimas del pueblo palestino. Horas previas, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se trasladaba a la ciudad alemana de Hamburgo para reunirse con el canciller alemán, con Olaf Scholz. El encuentro de 2 días buscó fortalecer los nexos entre ambos países, pero fue opacado por los acontecimientos en Oriente Próximo. Ambos líderes han ofrecido su apoyo a Israel y advertido del riesgo de una escalada del conflicto a nivel regional. Y a todo esto, repercusiones de este conflicto también en América Latina, donde decenas de ciudadanos extranjeros han sido asesinados, heridos o tomados como rehenes desde la ofensiva lanzada por el grupo islamista palestino Hamas contra Israel, y que ha dejado, decíamos, unos 900 muertos israelíes, según el último parte, y ahí están incluidos varios latinoamericanos y también ciudadanos españoles. La situación en Israel es seguida muy de cerca por la comunidad judía argentina, que es la más numerosa en América Latina. Al menos 4 argentinos murieron víctimas de los ataques y hay 5 desaparecidos de esa nacionalidad.
1.235 argentinos han pedido ser evacuados de Israel. Tanto el presidente Alberto Fernández como los principales candidatos a sucederlo han condenado el atentado en el segundo debate presidencial. Escuchemos. En primer lugar, mi solidaridad para con Israel y su pleno derecho a defender su territorio de los terroristas. Quiero dejar sentada mi solidaridad con todas las víctimas de un ataque terrorista brutal que hoy enluta al mundo. Mi solidaridad con el pueblo de Israel en este momento triste del ataque de Hamas, terrorismo de Hamas. Veíamos Argentina, pero también Chile y México. El país norteamericano anunció 2 vuelos humanitarios a Tel Aviv para repatriar a unos 300 ciudadanos mexicanos. La mayoría de ellos son turistas que se quedaron parados al estallar este conflicto. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es uno de los últimos líderes en pronunciarse. México favorece una solución integral y definitiva al conflicto bajo la premisa de 2 estados que atiendan las legítimas preocupaciones de la seguridad de Israel, permita la consolidación también del Estado palestino y económicamente, políticamente viable. Ello según un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana. Unos 5.000 mexicanos residen en el territorio israelí y palestino. Vamos ahora a hablar de economía y el foco de las noticias internacionales económicas con Rosa Casas. Muy bienvenida. ¿Qué tal, Jenny? Muy buenas noches. Bueno, pues les contamos que esta semana se celebra en Marrakech la reunión anual del FMI y el Banco Mundial, en la que se presentarán el martes las perspectivas económicas mundiales y se tratarán cuestiones como la transición a la economía verde y la deuda soberana. Se trata de la primera reunión conjunta de los organismos financieros multilaterales en África. Tanto el FMI como el Banco Mundial deberán implementar reformas que lleven a mejorar su asistencia a los países pobres que enfrentan tanto una crisis de la deuda como las consecuencias del cambio climático. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, es una de las participantes de estas reuniones y tiene previsto también viajar a Luxemburgo para participar en la reunión del ECOFIN de la Unión Europea. Y muchos interpretan esta reunión del FMI y el Banco Mundial como un esfuerzo de las instituciones de Occidente por aumentar su influencia en el continente africano ante la enorme presencia de China. Durante años, China ha realizado multimillonarias inversiones en infraestructuras como puertos, puentes y carreteras, elevando voces de alerta que sugieren que los países pagarán tarde o temprano un alto precio por su dependencia. En América Latina se han expresado temores similares, aunque los préstamos internacionales de China se han reducido significativamente, en algunos casos a su nivel más bajo en décadas. Y tenemos la oportunidad de conversar sobre esto con Parsifal de Sola, director ejecutivo de la Fundación Andrés Bello, Centro de Investigación Chino-Latinoamericano. Parsifal, ahí te vemos. Muchas gracias por estar con nosotros. La relación entre China y Latinoamérica ha venido cambiando. Desde hace unos 5 años, Pekín dejó de prestar grandes sumas de dinero a la región. Cuéntanos por qué. Muchas gracias, Rosa, por la invitación. Esto se debe a 2 factores fundamentales. Uno del lado chino, otro del lado latinoamericano. Por el lado chino, su economía interna, sus intereses a nivel internacional, su política económica foránea ha venido cambiando a lo largo de las últimas 2 décadas. Se ha diversificado ya la banca china, la banca estatal, que ha sido la promotora de muchos de estos préstamos, tanto en África como en América Latina, ya ha llegado a alcances internacionales. O sea que fue el fundamento de esta política de expansión que comenzó hace 2 décadas. Por el otro lado, en el caso latinoamericano, por múltiples razones, no menos el impacto del COVID-19 y en muchas instancias una contracción económica que ha llevado a los países a ser un poco más cautelosos en el tipo de deuda que contraen. Ello aunado a el cambio de política económica de China. Parsifal, en los préstamos a la región me gustaría destacar un caso que es muy emblemático, el de Venezuela, donde se dirigió un 40% de la inversión china y que acabó con una, digamos, muy mala experiencia para Pekín. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Eso es uno de los casos sin duda más controversiales, en gran parte porque Venezuela fue, de hecho, al sol de hoy, Venezuela sigue siendo la cartera de préstamos más grande de China a nivel mundial.
con un total de aproximadamente unos 65.000 millones de dólares. Para poner esto en contexto, entre el 2007 y el 2017, China le prestó a Latinoamérica un aproximado entre 135.000 y 140.000 millones de dólares, de los cuales 65 fueron exclusivamente a Venezuela. Esto habla de la importancia que China le dio a Venezuela en su momento y viceversa. China fue un punto de apoyo para el gobierno del entonces Hugo Chávez Frías y luego para su sucesor Nicolás Maduro. Sin embargo, el resultado de estos préstamos ha sido francamente catastrófico. Después de semejante cifra, en Venezuela no existe un solo proyecto de envergadura el cual, ya sea el lado venezolano o el lado chino, puedan hablar de resultados positivos. Los resultados son muy claros: una implosión de la industria petrolera venezolana por un lado, a la cual debieron haber ido muchos de estos fondos, y una falta de resultados. Esto, en mi opinión, ha tenido un impacto muy importante en el análisis de riesgo por parte de la banca china, por parte del Estado chino, y es otra de las razones por las cuales hemos visto esta migración en política económica de China frente a la región. Que probablemente se ha retirado más de los recursos minerales de América Latina y ahora dirige su inversión pues digamos hacia la adquisición de empresas locales. Brevemente, ¿en qué sectores invierte China hoy en día? Sí, sin duda, hemos visto una adaptación a las realidades tanto de la región como a la misma situación económica de China hoy en día, que se encuentra en una posición desfavorable. Por lo tanto, esto ha impactado también la capacidad de financiar grandes proyectos de envergadura. Hoy en día hemos visto que esto se ha ido adaptando a un modelo más de inversión foránea directa. Hemos visto un incremento incluso durante los años del COVID y hoy en día estamos viendo una mayor participación en servicios básicos, como es el caso de electricidad, una mayor inversión en extracción de algunos recursos, particularmente el litio, en el caso del triángulo del litio, en el cono sur, como también una mayor participación en el sector de servicios, particularmente información y tecnología. Parsifal de Solán, muchísimas gracias por estas interesantes informaciones sobre la inversión china en América Latina. Un saludo. Gracias a ustedes. Y seguimos en la región, Jenny, ¿no? Difícil situación la de Guatemala, Rosa, donde la fiscal general Consuelo Porras exigió este lunes a las fuerzas de seguridad desalojar los bloqueos en las principales carreteras que comenzaron hace 8 días para exigir su renuncia, porque Porras es acusada de encabezar, recordemos, una arremetida golpista para impedir la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo. La indignación popular escaló hace una semana tras el secuestro de las actas de las elecciones por parte de la Fiscalía. La respuesta de la sociedad civil no se hizo esperar. Comenzó el lunes pasado con plantones en los pueblos indígenas en sus territorios y ante la sede del Ministerio Público en Ciudad de Guatemala. Con el paso de los días se sumaron universitarios, profesionales, organizaciones sociales, comerciantes y comités de vecinos en todo el país en defensa de la democracia y para exigir el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas. Porras descarta presentar su renuncia y tanto Arévalo como los dirigentes del movimiento Semilla temen que la Fiscalía redoble su persecución. El río Amazonas, como nunca quisiéramos verlo, es el río más largo y caudaloso del mundo, es la vía de transporte para miles de productos, pero la sequía ha generado una catástrofe de la flora y la fauna y lo ha hecho intransitable en varios tramos, inutilizando varios puertos en Brasil, como sucede en la región de Manaus, que es la mayor ciudad de la Amazonía. El resultado, los comerciantes tienen que buscar sus productos en viajes más largos y costosos por tierra, lo que ha también encarecido sobre todo el precio de los alimentos. En el mercado de Manaus, todos los precios han subido. La sequía en la Amazonía de Brasil ha llevado a situaciones antes impensables. Estas sandías viajan por tierra casi 800 kilómetros desde Boa Vista. Las verduras se transportan 2.700 kilómetros en avión. Ni siquiera el pescado se salvó del aumento por los costos de transporte. El pescado viene de lejos.
Antes estaba aquí mismo, podía ir a buscarlo ahí nomás. Ahora tengo que hacer un viaje de 1 o 2 horas y te cobran más caro. Cuando el río estaba justo aquí, 100 pescados salían 20 reales. Ahora cuestan 100, 120, 150, a veces incluso 180 reales los 100. El puerto fluvial, que es el más grande del mundo, y la región en torno a la capital del estado brasileño de Amazonas están siendo fuertemente afectados por el cambio climático. Al fenómeno meteorológico del Niño, este 2023 se suma el aumento de la temperatura del agua en el Atlántico Norte. La Amazonía brasileña sufre una sequía histórica. Un tipo de crisis que, según el investigador y Premio Nobel de la Paz Philip Fernside, se repetirá cada vez con mayor frecuencia. Es realmente dramático. Las lluvias se van a retrasar, con una temporada seca más larga, con niveles de agua más bajos, aguas más calientes y así sucesivamente. El IPCC ha mostrado en los últimos informes que el aumento de la frecuencia e intensidad de las sequías del Niño tiene que ver con el calentamiento global y el calor en el Océano Atlántico también. Son cosas que se espera que empeoren en el futuro. La Amazonía está en el centro de esto y desafortunadamente estamos yendo en la dirección equivocada. Además de falta de agua, en la Amazonía hay incendios constantes, quemas que provocan gran parte de las emisiones de carbono en Brasil y dejan aún más desamparada a la población. Y concluimos con el tema que abríamos esta edición de noticias. Israel intensificó los ataques aéreos contra Gaza en respuesta al sorpresivo y masivo ataque perpetrado el sábado por el grupo Hamas. Al menos 900 israelíes y 680 palestinos han muerto desde el inicio de las hostilidades. El ministro de Defensa israelí ordenó el asedio total a Gaza. Israel asegura haber retomado el control de las ciudades próximas a la franja de Gaza, aunque continúan los combates con Hamas en algunas áreas en territorio israelí. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Somos Deutsche Welle. Hasta pronto.